Para reforzar el aprendizaje de la educación religiosa escolar del grado séptimo en el primer periodo, destacaremos algunas ideas y sumaremos otras. Todo estará encaminado a comprender el horizonte espiritual de la Roma antigua. Hablemos de las divinidades romanas. Roma asimilaba a los dioses de otras culturas cuando conquistaba territorios en zonas de África, la Galia, Egipto, Siria. En este proceso, asimilaron principalmente los dioses griegos y de los etruscos adoptaron la capacidad de hacer presagios examinando las entrañas de las víctimas. La inclusión de un dios extranjero se tenía que hacer teniendo en cuenta los antiguos dioses y ritos para no ofenderles, y la decisión debía partir de la autoridad, es decir, el Senado durante la República o el emperador. La asimilación a los dioses griegos a veces implicaba la pérdida de la función original de la divinidad romana. La antigua tríada romana integrada por Júpiter, Marte y Quirinio fue desplazada por la tríada capitolina de Júpiter, Juno y Minerva, que compartían templo y culto. Conozcamos algunas cosas de algunos dioses romanos en relación a los dioses griegos. Júpiter, venerado como dios soberano, pues era el dios del rayo fulminante y de los auspicios, y fue asimilado a Zeus, el dios griego. En el Capitolio recibía el apelativo de Júpiter Óptimo Máximo como dios protector de Roma. Juno, diosa protectora de las madres y de los niños, invocada como diosa de la guerra, fue asimilada a la diosa griega Hera. Minerva, diosa de origen etrusco, completa la tríada sentada a la derecha de Júpiter. Era la diosa de los artesanos y artistas y ocasionalmente de la guerra. Fue asimilada a la diosa griega Palas Atenea. Apolo fue introducido como dios griego y mantuvo su nombre. Se le asimiló en su calidad de dios médico y con Augusto se le reconoció también su naturaleza profética. Marte, antigua e importante divinidad romana, no era el dios de la guerra, pues ese era el dominio de Júpiter, sino el dios del combate. Fue asimilado al dios griego Ares. Saturno fue temporalmente asimilado al dios griego del tiempo Cronos. En su nombre se celebran unas fiestas muy populares llamadas Saturnalia. Venus, diosa que desempeña un papel tutelar en la religión oficial, fue asimilada a Afrodita, diosa griega del amor. Vulcano, tras ser asimilado al dios Hefesto, solo mantuvo sus funciones como dios del fuego destructor y de los incendios. Otro gran tema importante es la divinización del poder en Roma. En la ciudad romana de Tarraco, la actual Tarragona, se dio una de las primeras posesiones occidentales del imperio que instauraron por decisión propia el culto a Octavio Augusto, primer emperador de Roma. Se le erigió un templo en el que oficiaba un sacerdote y se introdujeron juegos en su honor. El culto al emperador se fue instaurando lentamente, ya que las antiguas tradiciones religiosas se oponían a la idea de divinizar a una persona viva. La costumbre de rendir culto al monarca provenía del Próximo Oriente y estaba muy extendida en Egipto, donde el faraón era venerado como un dios. Los posteriores soberanos de Egipto, tanto los reyes persas Aqueménides como Alejandro Magno, perpetuaron esta tradición. Otro tema por resaltar es la religión en la antigua región escandinava. Hacia el tercer milenio antes de nuestra era, sucesivas oleadas de pueblos germánicos procedentes de Europa Central colonizaron la región escandinava, llevando consigo el culto a la personificación de diversas fuerzas de la naturaleza, situación común a la mayoría de las religiones indoeuropeas. El dios mayor era Odín, llamado padre de los dioses y dotado de poder sobre todos ellos. Suya era la sabiduría encarnada en dos cuervos, Hugin y Munin. El segundo en importancia era Thor, hijo de Odín y campeón, señor de la tempestad y la batalla furiosa. Él imbuía en los guerreros la furia asesina en el combate. Hablemos ahora de la religión de los celtas. Los celtas eran el pueblo dominante en Europa poco antes de que fueran desplazados por los romanos y por los germánicos. Practicaban una religión de la que se sabe poco.
aunque su mundo de héroes, de druidas y magos ha inspirado leyendas posteriores como los mitos artúricos. Los celtas no construyeron templos hasta la romanización. Los druidas, sacerdotes de esta cultura, consagraban para el culto elementos de la naturaleza, especialmente árboles centenarios, bosques, cuevas o manantiales. Los druidas de los pueblos celtas. Druida significa aquel que conoce el roble. Es una relación entre el conocimiento natural y la sabiduría misma. Indica hasta qué punto aquel árbol sagrado estaba arraigado en el modo de vida y en la religión celta. Un tema final para destacar es la religión de los mares del sur. En el siglo XVIII, James Cook exploró los mares del sur y encontró una sociedad muy diferente, con costumbres muy curiosas a los ojos de los europeos. La cultura polinesia fue idealizada desde su descubrimiento. La belleza física de sus jefes, que al no trabajar tenían la piel más suave y clara, atrajo los ensueños de quienes creían haber encontrado el buen salvaje en su hábitat natural. Y así es como llegamos a comprender que la historia de la Roma antigua y todo el contexto de su espiritualidad nos ayuda a entender las diversas manifestaciones religiosas que hoy nosotros podemos tener.